Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a empezar con el contenido ya tal cual. Vamos a ver lo que son leyes de la dinámica. Miguel, ¿podrías leer los primeros dos párrafos, por favor? Leyes de la dinámica. Si quieres cambiar algo de lugar, por ejemplo, una cama, tienes que empujarla. Si quieres recoger un objeto que está en el piso, tienes que cargarlo para ponerlo sobre una mesa. Si quieres que tu bicicleta camine, tienes que pedalear. Si deseas meter un gol desde media cancha, hay que patear fuerte el balón para que llegue a la portería. En todos los casos anteriores y en general, siempre que desees que un cuerpo se ponga en movimiento, debes aplicarle una fuerza. Bien, ahí gracias. Esto es importante, lo que nos está diciendo acá. Siempre que desees que un cuerpo se ponga en movimiento, debes aplicarle una fuerza. Esto es importante. Para que haya movimiento, necesitamos fuerza. ¿Bien? Ok, el siguiente, por favor, Gerardo, los dos párrafos. Las fuerzas son necesarias para que las cosas puedan moverse. Por ejemplo, si quieres que se detenga un automóvil, se debe aplicar los frenos para que la fuerza de fricción entre las balatas y el tambor lo detenga. Cuando un avión aterriza, el piloto echa andar los motores al revés para que la fuerza de estos para que la fuerza que esos dos producen lo detenga. Una fuerza puede también causar la deformación o formación de objetos. Por ejemplo, si se golpea una piedra con fuerza, esta puede perder su forma. Si choca un automóvil contra otro, los dos pueden deformarse. Bien, muy bien, gracias. Y aquí tenemos justamente un ejemplo donde las dos personas están aplicando fuerza y obviamente ¿qué es lo que pasaría? O se compacta, pero necesita una fuerza impresionante, o simplemente se mantiene estático. Bien, continuamos. ¿Podrías leer, Miguel, por favor? Pero las fuerzas pueden tener, además de comenzar o detener un movimiento, otro efecto sobre las cosas, que es el de desviarlas, es decir, causar que un cuerpo en movimiento describa cierta trayectoria. Por ejemplo, si un automóvil va viajando por una carretera en línea recta y es golpeado por una vaca, el auto se va de lado, desviándose de su trayectoria original. Los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas debido a la fuerza de gravedad con la que éste los jala. Al lanzar un objeto hacia arriba de manera inclinada, la trayectoria que describe es una parábola debido a la fuerza de gravedad que la Tierra atrae el objeto hacia el centro. Bien, gracias. Aquí hay algo importante. Tenemos fuerza, tenemos trayectoria y también teníamos resistencia. Estos son elementos importantes que vamos a estar estudiando. De acuerdo a Cuellar 2013, fuerza es aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. Y sus tipos son, tenemos estos, gravitacional, electromagnético, la interacción nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Puedes leer, por favor, Areli, gravitacional? Sí, profa. Gravitacional es la fuerza de atracción entre dos objetos por el hecho de tener masa. Por ejemplo, las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol que causan las mareas en los océanos de la Tierra. Gracias. Esto, jóvenes, tiene relación a las preguntas que ustedes tenían. Electromagnética, Gerardo, ¿la puedes leer, por favor? Es la fuerza entre cargas eléctricas. Las fuerzas eléctricas existen en reposo y las fuerzas magnéticas se producen por la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Un ejemplo es la atracción de papel después de pasar el peine por el cabello o los relámpagos. Bien, muchas gracias. La interacción nuclear fuerte, ¿la puedes leer, por favor, Miguel? ¿Cuál de las dos? ¿Nuclear La débil fuerte, o fuerte. nuclear fuerte? Resulta de la interacción entre partículas subatómicas y mantiene unidas las partículas en los núcleos atómicos. Por ejemplo, la explosión de la bomba de hidrógeno
es de mayor intensidad que la fuerza electromagnética. Gracias. Nuclear débil, Ricardo, ¿podrías leerla, por favor? Resulta de la interacción entre partículas subatómicas durante algún proceso de descaimiento radiactivo. Es de menor alcance que la fuerza nuclear fuerte y de intensa menor que la fuerza electromagnética. Bien, gracias. Voy a pausar tantito la grabación. Bien, reanudamos la grabación. Tenemos también interacción de fuerzas. Aquí nos está diciendo que de acuerdo con el modo en el que interactúan las fuerzas, esta se puede dar entre dos formas. Fuerzas a distancia, esto es como la fuerza gravitatoria entre cargas debido a la interacción entre campos gravitatorio, eléctrico, etcétera, y que se producen cuando los cuerpos están separados a cierta distancia unos de otros, por ejemplo, el peso. Y tenemos fuerza por contacto, se produce cuando la superficie libre de los cuerpos entra en contacto directo. Bien. También tenemos en esta parte los antecedentes del estudio del movimiento. ¿Puedes leerlos, por favor, los dos, Arely? Sí, profe. Gracias. Dice, para establecer las leyes del movimiento se tuvieron que realizar muchas observaciones y los científicos generaron ideas, la experimentaban y comprobaban para llegar a generalizaciones o conclusiones. En el siglo XVI, Galileo Galilei concluyó que un objeto se detiene por la fuerza de fricción entre dos objetos, donde uno de ellos se opone al movimiento del otro. Enunció el principio de la inercia, que dice que en ausencia de la acción de fuerzas, un objeto en reposo continuará así y uno en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. Bien, muchas gracias. El siguiente, ¿le puedes leer, por favor, Gerardo? Esta propiedad la podemos apreciar en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si vamos en un auto, al arrancar, nuestro cuerpo se mueve hacia atrás, tratando de permanecer en reposo. Si el auto está en movimiento a una velocidad constante y de repente frena, nuestro cuerpo se mueve hacia adelante, ya que trata de permanecer a la velocidad que llevaba el auto. Bien, jóvenes, aquí que estábamos hablando de la inercia, recuerden eso. Y no sé si les ha tocado ver justamente cuando ustedes están sentados y, no sé, el camión, en el carro en el que vayan ustedes, arranca, ¿qué es lo que hacen? Se van así, ¿no? Es lo que pasa, como que sienten el jalón hacia atrás. ¿Por qué? Porque es esta cuestión de fuerza de inercia que existe. Al igual que cuando hay un frenón, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se van hacia adelante, pero es justamente como en la posición inicial en la que estaban. Es por esta cuestión de la inercia. Bien, continuamos. ¿Lo puedes leer completo, por favor, Ricardo? Desde un siglo Así es. después, quien culminó este trabajo aportando sus ideas y haciendo una muy buena síntesis, fue el científico inglés Isaac Newton, quien estudió las leyes generales que rigen el movimiento de los objetos, observando la caída de una manzana al suelo, al establecer las relaciones entre la fuerza que provocó esta caída y la fuerza que sostiene a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Plasmó sus estudios en el libro Philosophy Natural, Principio Matemático, donde estableció las tres leyes del movimiento, también conocidas como las leyes de Newton, base de lo que hoy conocemos como mecánica clásica y mecánica newtoniana, así como la ley de gravitación universal. Bien, muchas gracias. La fuerza como un vector, ¿la puedes leer, por favor, Miguel? Cuando una fuerza es ejercida sobre un objeto, los efectos producidos dependen de su magnitud, dirección y sentido, por lo que se considera la fuerza como una magnitud vectorial.
ya que no es lo mismo si la fuerza se aplica de manera horizontal hacia la derecha que hacia la izquierda. Bien, gracias. Ahora, la inercia, ¿la puedes leer, por favor, Areli? Sí, cuando se intenta cambiar el estado del movimiento de un objeto, este siempre se resistirá. Si queremos mover dos objetos de masa diferente, será más fácil mover el de menor masa. Por ejemplo, es más fácil mover una bicicleta pequeña que un auto grande. Continúa. Asimismo, ¿le sigo? Sí, por favor. Asimismo, cuando ambos objetos están en movimiento, se requiere de mayor fuerza para detener al de mayor masa que al de menor masa, ya que el objeto grande presenta mayor inercia. Con esto podemos deducir que a mayor masa de un objeto, mayor será la resistencia del objeto para acelerarse. Bien, aquí esto es importante. Este enunciado o este pequeño párrafo nos está diciendo algo fundamental, principio de física. Es eso, ¿a mayor masa de qué, jóvenes? Aquí. ¿De peso? A mayor masa de un objeto. El objeto puede ser un carro, puede ser un avión, un barco, no sé, cualquiera, que tenga masa, o sea, que quiere decir que va a pesar más, a eso se refiere, será la resistencia del objeto para acelerarse. Es lo que va a costar de trabajo, podría decirse, que es lo que vamos a estar viendo, para empujar, la fuerza que vamos a necesitar para poder moverlo. Bien, nosotros, a ver, pongamos un ejemplo, queremos mover, no sé, un lápiz, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente lo empujamos y ya, se mueve fácilmente. Pero ¿qué es lo que pasa si queremos mover un carro? No lo podemos hacer así nada más, ¿no? Tenemos que aplicar fuerza. Esto es lo importante aquí para tratar de entender lo que es la inercia y su relación. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de las leyes del movimiento de Newton. Bien, aquí nos está diciendo que para explicar las leyes del movimiento de Newton debemos tener claridad en algunas connotaciones importantes consideradas por Gutiérrez, que son la primera ley, inercia; segunda ley, fuerza; tercera ley, acción y reacción. En la primera ley, inercia es la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento de reposo. Esto acuérdense mucho, grábenselo, escríbanlo, jóvenes. Esto es muy, muy importante. Segunda ley, la fuerza, es la aceleración de un cuerpo, perdón, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto es, acuérdense lo que estábamos hablando ahorita. Va a ser directamente proporcional, o sea, va a ser igual, va y viene, a eso se refiere. Sobre su masa, la misma fuerza que necesito emplear va a relacionarse en el peso, podría decirse. A eso es el ejemplo que les estaba dando. Yo no puedo empujar algo así, o un carro así, y se va a mover. No, tiene que ser equitativo, ¿sale? La misma fuerza va a tener el mismo valor prácticamente de peso para que pueda moverse. Bien, acción y reacción, la tercera ley. A toda fuerza de acción le corresponde otra reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Este es como un péndulo, ¿vale? Va a ir y va a venir. A eso se refiere este tipo de ejemplo. Ok, Newton postula su primera ley. Jóvenes, primera ley. Nosotros vamos a ver las tres. Esto es muy importante. La primera ley, ¿la puedes leer, por favor, Ricardo? La primera, Sí, acá. fricción, en fricción, En esa donde dice cuerpo no cambia si no es acá. Newton postula su primera ley. ya, que un cuerpo no cambia por sí solo. La primera ley, Newton postula en su primera ley que un cuerpo no cambia por sí solo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique un conjunto de fuerzas sobre este. Con esta ley considera que los cuerpos en movimiento están en constante fricción
que las frena progresivamente. Esto resultaba totalmente nuevo respecto a otros paradigmas que entendían que el reposo o movimiento de un cuerpo se debía solamente a una fuerza aplicada, pero no a una fricción. Bien, gracias. Gerardo, ¿puedes continuar? Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, no hay fuerza externa neta, es decir, no se detiene naturalmente si no se le aplica una fuerza. Para el caso de los cuerpos que están en reposo, se toma su velocidad como cero, y si esta cambia es porque una fuerza neta hablando aplicada sobre este. Y es importante, el movimiento rectilíneo uniforme hay que tomar velocidad como cero, ¿sale? Y hay una fuerza neta que es la que se aplica sobre este movimiento. Aquí vamos a irlo checando más adelante. Segunda ley, ¿la puedes leer, por favor, Areli? Sí, profa. En su segunda ley, Newton habla de la relación entre fuerza y aceleración. Cuando una fuerza neta actúa en un cuerpo en movimiento cuya masa puede cambiar, la fuerza modificará su estado, velocidad o dirección. Los cambios experimentados serán proporcionales a la dirección, es decir, provocan aceleración en los cuerpos. Bien, muy bien, muchas gracias. Eso ahorita lo vamos a seguir checando con las demás postulados. Nos dice, en términos matemáticos, esta ley se expresa mediante la relación. Aquí tenemos F, que va a significar fuerza. Vayan anotando, jóvenes. Exacto, muy bien. Va a ser la fuerza, ¿sale? Medida en N. La unidad, ¿cuál va a ser? N, que significa newtons. Newton. Exactamente, muy bien, muy bien. Tenemos entonces, fuerza va a ser igual a, aquí tenemos que es masa. La masa se mide en kilogramos por la aceleración, que recuerden que aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos, esto es muy importante para ustedes, esto es para hacer su formulario también. Dice F es igual a fuerza medida en newtons, M es igual a la masa medida en kilogramos, es la cantidad de materia que existe en un cuerpo, toda la materia en sí. Aceleración es igual a metros sobre segundo al cuadrado, y de aquí se define que N, ¿qué dijimos que es? Newtons va a ser igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Esta fórmula la podemos poner en un triángulo para poder calcular cualquiera de las tres variables presentes, tapando la variable que queramos conocer. Importante para sus despejes. Tenemos aquí una ilustración con unos triangulitos. Por ejemplo, si queremos conocer la fuerza, se tapa la D y queda la F. ¿Sí? F va a ser igual a... Aquí, ¿qué dijimos que es? Masa por... ¿La qué significa, jóvenes? ¿Aceleración? Aceleración, muy bien. Si queremos masa, se tapa la M, perdón, aquí era la F, la M y queda M es igual a fuerza sobre aceleración. Recuerden, ¿cómo va a estar formado ese triangulito? Va a ser arriba fuerza, masa y aceleración. ¿Bien? Entonces, para calcular la fuerza, vamos a tachar o vamos a tapar fuerza y tenemos que va a ser igual a masa por aceleración. Si queremos obtener... Bien, jóvenes, ya regresé. Nadie habló de nadie, ¿verdad? No, profa. Nadie se habla aquí. Perfecto, me parece muy bien. Disculpen, no sé qué pasó, de nuevo estuvo fallando esto. Yo creo que debe ser tanto aire que hace. Continuamos con esta parte para concluir, por si es que nos vota de nuevo, o bueno, me vota de nuevo. Si queremos calcular la masa, sí se ve, ¿verdad, jóvenes? Sí, profa. Gracias. Se tapa la M y queda que va a ser fuerza sobre la aceleración. Ahora, si queremos calcular la aceleración, se va a tapar la A, que es la aceleración, y vamos a tener fuerza sobre masa.
Esta es una regla de 3 o es una ley matemática basada en un triangulito y está muy fácil para que ustedes se acuerden de cómo despejar estas fórmulas, de cómo obtener estas. Esta diapositiva, por eso la dejé así solita, para que ustedes la tengan, háganle captura de pantalla, grábenla, revisen nuevamente el video para que se puedan apoyar, porque de aquí es donde vamos a sacar para contestar nuestros problemas. Bien, ahora tenemos aquí peso, que esta nos va a dar relación hacia la tercera ley, peso. Areli, ¿puedes leer, por favor? Sí, fuerza gravitatoria que un objeto grande como la Tierra ejerce sobre otro es una magnitud vectorial, ya que la dirección está orientada hacia el cuerpo más grande. Se representa con la letra W. Bien, muchas gracias. W significa, bueno, está en inglés que es weight, que significa peso, justamente. Cuando un cuerpo, Gerardo, ¿puedes leer, por favor, esta? Cuando un cuerpo cae lentamente hacia la superficie de la Tierra, este se acelera debido a la gravedad que la Tierra ejerce sobre él. La fórmula para calcular el peso se debe a la segunda ley de Newton. Bien, gracias. Sí, aquí nos está diciendo que para calcular esta cuestión del peso, tiene que ver la relación de la masa con la gravedad, la fuerza de gravedad que nosotros ya conocemos. Entonces, la fórmula para calcular el peso se debe a la segunda ley de Newton. Weight, peso, es igual a, aquí que dijimos que era, jóvenes. Es masa. Masa por gravedad. La masa se calcula en kilogramos y la gravedad, jóvenes. ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan, jóvenes. ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Por Newton, profe? No. A ver, la gravedad, el valor de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y aquí lo tienen. La unidad que se utiliza aquí es metros sobre segundo al cuadrado y ya aquí nos dice justamente donde G, aceleración debida a la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula para calcular el peso de un objeto es peso va a ser igual a masa por gravedad. Bien. Y aquí tenemos justamente la tercera ley. Bueno, aquí donde W es igual a peso que se calcula en newtons, o bueno, se va a representar en newtons, masa va a ser igual, bueno, se calcula en kilogramos, y la G es la aceleración de la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado. La tercera ley expone que cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Por eso, cada fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Gutiérrez 2010. Y este es un ejemplo como el de la imagen donde estaba esta esfera de piedra y estaba una persona aquí empujando y otra persona también. Entonces está esta misma fuerza que como que de resistencia, a eso se refiere. Vamos, ya no nos va a dar tiempo, jóvenes, pero tenía un ejemplo para que dos ejemplos para que los pudiéramos analizar. Entonces mañana los vamos a estar revisando, al igual que otros dos más, me parece, y ya de ahí entramos a ejercicios que son los que ustedes tienen que hacer para entregarme. Entonces, esto se va a quedar hasta el momento aquí. Voy a detener la grabación.